Buen día, los saludo, soy el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de finanzas veremos el tema estados financieros. Vamos a comenzar con la explicación del tema. Muy bien. ¿Qué son los estados financieros? Vamos a iniciar con contestar esa pregunta. Vamos a ver qué es lo que dice esta primera lámina. Dice los estados financieros, también conocidos como estados contables o cuentas anuales, son documentos o informes que muestran de manera estructurada información económica y financiera de una empresa, tal como los bienes y las deudas que tiene, los resultados que ha obtenido y las entradas y salidas de efectivo que ha tenido. ¿Sale? Entonces, los estados financieros son documentos que nos ayudan cuando trabajamos en una empresa para conocer su situación financiera, su situación económica, para saber con qué elementos o recursos financieros cuenta para poder seguir existiendo y seguir cumpliendo con los objetivos que tiene toda empresa. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. El objetivo principal de toda empresa pues es obtener ganancias. Si una empresa no obtiene ganancias, pues no tiene razón de ser, llega prácticamente a estar en la quiebra y con esto pues va a desaparecer cualquier empresa. ¿Sale? Vamos a continuar con lo que dice esta lámina. Dice: estos son los requerimientos y utilizados por los dueños, accionistas, directivos de la empresa, por ejemplo, para saber qué tan bien se está administrando sus activos y pasivos, si está generando ganancias o teniendo pérdidas y cómo está obteniendo y gastando su efectivo. ¿Sale? Entonces, con esto reafirmamos un poco lo que ya habíamos leído en el párrafo anterior. Como bien aquí lo dice, algunos ejemplos. Es importante conocer la situación o el estado actual de una empresa en un determinado momento del tiempo, para poder tomar decisiones y para poder saber si la empresa está teniendo ganancias o está teniendo pérdidas y poder, como ya lo habíamos mencionado, tomar acciones para que esto no suceda. ¿Sale? Entonces eso es lo que nos comenta en esta parte sobre los estados financieros. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Además de los dueños y accionistas, los estados financieros son utilizados por personas o entidades externas a la empresa, tales como los inversionistas, para conocer la rentabilidad de la empresa y así saber si invertir en esta. ¿Sale? ¿Quiénes son los inversionistas? Son personas, cuando una empresa está cotizando en la bolsa, esto significa que sus acciones están repartidas para que cualquier persona que desee invertir, que desee aportar un capital, pueda hacerlo. ¿Sale? Número 2 dice que las entidades gubernamentales, para conocer los resultados que ha obtenido la empresa y así calcular los impuestos que debe pagar. ¿Sale? Entonces las entidades gubernamentales se encargan de cobrar los impuestos y es importante que mediante los estados de cuenta que las mismas empresas proporcionan, pues las entidades gubernamentales es que se dan cuenta de cuánto impuesto deben cobrarles. ¿Sale? El número 3 es los bancos y entidades financieras, para saber si la empresa será capaz de pagar oportunamente el préstamo que está solicitando y así saber si otorgárselo o no. ¿Sale? Entonces, muchas de las veces las empresas acuden a los bancos para solicitar préstamos o créditos para poder continuar con sus inversiones, para poder pagar sus gastos, etcétera. Entonces los bancos es importante que tengan acceso a sus estados de cuenta de dichas empresas y de esta manera se dan cuenta si ellos van a ser capaces en un futuro de poder pagarles. Si resulta que de estos estados financieros los bancos se dan cuenta de que esas empresas no tienen la solvencia, pues entonces ellos tienen toda la decisión de poder decir si les prestan o no. ¿Sale? Número 4 y último son los proveedores, para conocer la solvencia de la empresa y así saber si trabajar con esta o concederle el crédito que está solicitando. Muchas de las veces las empresas acuden
a créditos que los mismos proveedores otorgan para pagar sobre los bienes o servicios que ellos venden. Entonces, dichas empresas tienen que proporcionarle los estados financieros para que ellos sepan que serán confiables a la hora de pagarles. ¿Sale? Vamos a continuar con la siguiente lámina. Los estados financieros son la principal fuente de información utilizada al momento de realizar el análisis financiero de una empresa. Esto es muy importante, por eso está en color amarillo. Vamos a leerlo nuevamente porque es bastante importante. Los estados financieros son la principal fuente de información utilizada al momento de realizar el análisis financiero de una empresa. ¿Qué nos dice esta parte que está aquí subrayada en color amarillo? Nos dice que los estados financieros son documentos que son muy importantes, ya que, como lo habíamos mencionado hace un momento, todas las empresas tienen que estar tomando decisiones constantemente para poder pues mantenerse, para poder prevenir cualquier error que pudiera ocurrir entre sus decisiones que pudieran ellos tomar, cuándo vender, cuándo comprar, para poder así mantenerse viva dicha empresa, por así decirlo, que siga teniendo ganancias. Entonces es importante conocer su situación actual, conocer cuáles son sus ingresos, cuáles son sus ganancias, cuáles son sus pérdidas. Toda esta información estará plasmada en los estados financieros, ¿sale? Continuamos. ¿Cuál es la pregunta? Con la siguiente pregunta, ¿quién es el encargado de elaborar los estados financieros? Los estados financieros son elaborados por el área de finanzas o de contabilidad o por el contador de la empresa al momento de llevar la contabilidad de esta, o cuando son requeridos por los dueños o directivos, por ejemplo, para realizar un análisis financiero o presentarlos ante una persona o entidad externa, siguiendo principios o normas contables. ¿Sale? Entonces, ¿quiénes son o quién es el encargado de elaborar los estados financieros? Como aquí lo mencionamos, ya lo mencionamos aquí. Dice que son el área de finanzas o el área de contabilidad, ¿sale? Cualquiera de esas dos áreas. ¿Y para qué motivo se elaboran los estados financieros? También lo menciona en este párrafo, al momento de llevar la contabilidad de esta, o cuando el dueño o alguna entidad externa lo solicita, ¿sale? Entonces eso es lo que tenemos que recordar de este párrafo que acabamos de leer, ¿sale? Vamos a continuar. De todos los estados financieros que existen, en realidad son solo 3 los principales y los que todo dueño directivo de una empresa debe conocer y saber interpretar y analizar. Es número 1 el balance general, número 2 el estado de resultados y número 3 el flujo de caja, los cuales son conocidos como los estados financieros básicos, ¿sale? Vamos a empezar por analizar, por tratar de entender el primero, que es el balance general. El balance general, también conocido como balance de situación o estado de la situación patrimonial, muestra los activos, los pasivos y el patrimonio con los que cuenta una empresa en el momento determinado, ¿sale? La utilidad del balance general es que nos permite analizar los activos, los pasivos y el patrimonio con lo que cuenta una empresa, y así poder, por ejemplo, saber cuánto y en qué ha invertido, qué tan bien está gestionado sus pasivos y cuánto asciende su patrimonio actual, ¿sale? Entonces, ¿qué son los activos y qué son los pasivos? Los activos son todos los bienes con los que cuenta la empresa, ¿sí? Si cuenta con camionetas, con camiones, con carros, si cuenta con sus instalaciones en las que realiza pues sus actividades, oficinas, dentro de sus instalaciones, si cuenta con máquinas, todos estos son sus bienes o sus activos, ¿sale? Y los pasivos son todas las obligaciones relacionadas con los pagos que tiene que hacer, es decir, sus deudas, ¿sí? Si la empresa tiene deudas, tiene que pagarlas. Entonces, estos son sus pasivos, ¿sale? La relación entre estas dos, pues, es el valor real que tiene una empresa, ¿sale? Si una empresa,
posee demasiados pasivos y muy pocos activos, pues en realidad su patrimonio no es tan amplio, ¿sale? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y eso lo podemos saber a través de el balance general, ¿sale? Tenemos aquí un ejemplo de un balance general. Vemos que del lado izquierdo, en la primera columna, déjenme sacar un puntero. Tenemos aquí de este lado lo que es el activo y del lado derecho, en esta columna, tenemos el pasivo. En estas columnas intermedias tenemos algunos ejemplos de montos, ¿sí? Que ahorita vamos a estar analizando, nada más como ejemplo, para que vayan viendo en qué consta o de qué consiste este balance general. Del lado del activo tenemos una división que es el activo corriente, en donde están incluidas las cajas y los bancos. En este caso tenemos 2.750 dólares, pesos. Ustedes elijan qué moneda estaremos utilizando, la que ustedes quieran. Tenemos a los clientes. Este es otro activo que es igual a 6.600. Tenemos otros deudores, 2.640. Tenemos las existencias, que viene siendo nuestros productos o nuestra mercancía. Tenemos en este caso 29.260. Y tenemos el total de activo corriente, que es la suma de todo esto, que es 41.250. Del lado del pasivo tenemos pasivo corriente también, que son los proveedores. ¿Cuánto le debemos a los proveedores? 5.500. Tenemos otros acreedores, 2.200. Tenemos los impuestos que tenemos que pagar, son 1.320. El total del pasivo corriente va a ser de 9.020. ¿Sale? Tenemos de este lado el activo no corriente, que son el inmobiliario, las maquinarias y los equipos, que son 15.400. Depreciación acumulada, que es de 1.540. Total activo no corriente, aquí tenemos que tomar en cuenta que la depreciación es negativa, entonces tenemos que restarla a nuestras máquinas y a nuestros equipos, que tiene un valor de 15.400 menos la depreciación, que es de 1.540, nos da como resultado 13.860 aquí en esta parte. ¿Sale? En el pasivo no corriente tenemos las deudas a largo plazo, que son de 1.540, y tenemos el total de pasivo no corriente, aquí nada más serían esas, que son 1.540, ¿sale? Después tenemos el patrimonio que es el capital. El capital va a ser igual a 20.900. Tenemos las utilidades retenidas, que son 2.860. Tenemos las utilidades del ejercicio, que son 20.790. Y el patrimonio total nos da como resultado la suma de todo esto, 44.550. ¿Sale? El total del pasivo y el patrimonio nos va a dar como resultado 55.110, que es la suma de este total con este total de aquí con este total de acá. ¿Sale? Entonces la suma de esos tres nos va a dar el pasivo total y el patrimonio, ¿sale? Que es este de aquí. Y del activo total tenemos que es de la suma de estos dos, de los dos totales, del total activo corriente y del total activo no corriente, nos da como resultado 55.110. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo del balance general. Vamos a ver ahora, vamos a continuar con el estado de resultados. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, cuenta de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas, muestra los ingresos, los gastos y los resultados. Aquí me equivoqué, les pido una disculpa, que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. La utilidad de estado de resultado es que nos permite analizar los ingresos y los gastos y los resultados que ha tenido una empresa, así por ejemplo saber si está generando suficientes ingresos, si está gastando demasiado y si está generando ganancias
o está gastando más de lo que gana, ¿sale? Entonces, como lo acabamos de leer aquí, el estado de resultados nos permite saber la situación actual de la empresa en que se encuentra, si con todo lo que está produciendo y vendiendo dicha empresa, pues está obteniendo realmente ganancias o está obteniendo pérdidas. Y es en este resultado en donde nos vamos a dar cuenta si dicha empresa es rentable o pues es una empresa que no tendrá futuro más adelante, ¿sale? A continuación vamos a ver un ejemplo de lo que es un estado de resultado. Primero tenemos lo que son las ventas netas, que son 176,000. Tenemos el costo de las ventas, ¿sí? Cuánto nos costó producir esos bienes y venderlos. Nos da como resultado 132,000. Tendremos con esto una utilidad bruta de 44,000. Esta es nuestra utilidad bruta, a la cual le tenemos que restar todavía más cosas, como son los gastos administrativos, que son 5,500, gastos de ventas 4,400, la depreciación 1,100, y con esto obtendremos la utilidad bruta. Entonces a 44,000 le tenemos que restar todo esto, nos va a dar como resultado 33,000 de utilidad operativa. Luego todavía tenemos que restarle lo que son los gastos financieros, 3,300, y obtendremos la utilidad antes de impuesto, que es de 29,700. A 29,700 le restamos los impuestos, que son 8,910, y tendremos como resultado la utilidad neta, que va a ser de 20,790. En este ejemplo tenemos una utilidad o una ganancia de 20,790. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el flujo de caja. El flujo de caja, también conocido como flujo de efectivo, flujo de liquidez o cash flow, muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. La utilidad del flujo de caja es que nos permite analizar cómo una empresa ha obtenido y gastado su efectivo y cuál es su efectivo disponible al final del periodo. Y así saber, por ejemplo, si puede comprar mercadería al contado o es necesario que solicite un crédito. Entonces, como aquí su nombre lo indica, este tipo de documento, este tipo de llamado flujo de caja, nos permite saber con cuánto efectivo cuenta la empresa en este momento, ¿sí? Para realizar cualquier actividad necesaria que necesite, por ejemplo, adquirir mercancías para poder seguir funcionando, como son suministros para continuar con sus actividades o sus operaciones normales, ¿sale? Entonces, para eso nos sirve este estado de cuenta. Vamos a conocer un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo del flujo de caja. Si se fijan, lo estamos manejando por periodo. En este caso son meses. Empezamos en enero, febrero, marzo y abril, ¿sale? Tenemos que denotar aquí la siguiente información. Primero empezamos con los ingresos, que son las cuentas por cobrar. En enero tenemos 37,400 en cuentas por cobrar. Tenemos préstamos que hemos hecho, serán 44,000. Con esto sacamos el total de los ingresos, que son 81,400. ¿Sale? Tenemos los egresos, que son las salidas de dinero, que son las cuentas por pagar. En este caso tenemos un ejemplo de 25,850. Tenemos los gastos administrativos, que son 11,220. Los gastos de ventas, 7,480. Los pagos de impuestos, 3,388. Y el total de egresos será 47,938. ¿Sale? Entonces el flujo neto económico será de 33,462. ¿Cómo obtuvimos este valor? Pues tenemos que restar el total de ingresos, que es 81,400, menos
47.938. Este valor menos este valor de aquí nos da como resultado este valor de acá. ¿Sale? Entonces el flujo neto financiero para el periodo de enero va a ser de 33.462. ¿Sale? Entonces aquí tenemos una ganancia o tenemos un efectivo disponible de 33.462 pesos que podemos utilizar para pues realizar cualquier actividad dentro de nuestra empresa. Es el dinero que vamos a tener disponible para poder hacer ampliaciones a nuestra empresa, para poder comprar mercancía, para poder invertir en cualquier otra cosa que nosotros decidamos dentro de nuestra empresa. ¿Sale? Esto es para el mes de enero. Para el mes de febrero igual tenemos otro ejemplo aquí, para el mes de marzo igual, abril igual también, se calcula de la misma manera. Al final de los periodos, de cada periodo, tendremos una cantidad de efectivo disponible. ¿Sale? Entonces, de esta manera podemos saber también cuáles son las variaciones en el tiempo y ver si existe alguna tendencia hacia qué meses o qué periodos pues tenemos una mayor cantidad de flujo financiero y en cuáles a lo mejor podemos tener alguna pérdida, y esto nos permitirá hacer cálculos en el futuro. ¿Sale? Entonces hasta aquí le dejamos por esta clase. Les pido que por favor vayan a la página de Google Classroom, abran el trabajo 3, que es el que corresponde para esta clase, contesten las preguntas, cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes a través de WhatsApp. Muchas gracias por todo, nos vemos la próxima.